del Barelense. Mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos. Debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Periodismo con Sentido. Un tema que está tirado sobre la mesa y que se está debatiendo mucha gente sin leer el artículo completo y simplemente en esta nebulosa de odios de uno contra otro, uno imagina lo que quiere imaginar y los dos argumentan que sí, que no, etcétera, etcétera. Salió una nota muy interesante en el Destape tratando de aclarar cuáles son los puntos más polémicos de la llamada nueva ley laboral, ¿no? A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, imagínate que estás escuchando un programa de radio, un despacho en calientes desde el corazón del conurbano, con café en mano, dispuesto a que se entienda lo que está pasando. Vamos al grano. En este rincón de la Argentina hablamos de reformas. Sí, lo sé, estás harto de escuchar la palabra reformas cada vez que alguien en traje dice que vamos a salir adelante, hay que hacer esfuerzo, lo que cuesta vale. Pero hoy hablamos de la reforma laboral de Milei y no de cualquier reforma, Te hablamos de esa que aparece en el menú del gobierno como, entre comillas, modernización, más empleo, menos burocracia, pero que en la práctica pinta como un menú de descuentos de derechos. Porque, seamos sinceros, si vas al súper y el que te atiende te dice que la oferta es en realidad que te reduzcan la calidad del producto, ¿no levantarías la ceja? Bueno, en el ámbito laboral pasa más o menos lo mismo. Te dicen, vamos a ganar todos, pero es más bien, vamos a que trabajes más, cobres menos y tengas menos protección en tu laburo. Y ahí aparece el engaño. Pero vamos por parte. Primero, nos quieren vender que el empleo formal no va a crecer si no flexibilizamos todo. Hay que ampliar la jornada laboral, acortar indemnizaciones, eliminar el salario mínimo. Suena terrible, ¿verdad? Y lo peor, lo dicen como si la receta fuera nueva. Pero no, el artículo del Destape lo deja clarísimo. Cuando la economía mermó, el empleo formal también lo hizo, pese a que los gobiernos liberales dijeron que ya podíamos con esto. Entonces la pregunta es, ¿no será que lo que manda es realmente la economía, no el paquete de flexibilización? Porque si vas a empujar un auto cuesta arriba sin gasolina, no importa que alargues el trayecto, sigue sin arrancar. Segundo, el cuento de que los gobiernos que protegían al trabajador lo sacaban del juego. Bueno, va al revés. Durante los años 2004-2011, recuerden, salíamos de una crisis muy profunda, había medidas de protección, sí, lo que algunos llamaban rigidez laboral. El empleo formal en esa época, en esos 7 años, creció, ¿no? A pesar de lo que se llamaba rigidez laboral. Así que, polémica palabra flexible o palabra protección. Aquí da la sensación de que flexible significa el que gobierna fija que vos tenés que estar listo para lo que venga. Y en realidad lo que sirve, lo que funciona, es que cuando hay reglas claras, derechos firmes, un escenario donde el que produce también piensa que no lo van a echar de un día para el otro, por irrelevante. Tercero, pero si esta vez va a ser distinto, te dicen, no. Durante los gobiernos liberales, con más libertad para contratar y despedir, lo que pasó fue que el empleo industrial cayó. Por favor, googleen, no lo estoy diciendo yo. Ahí está el pero, porque si lo que buscan con la reforma es que las pymes
que le da laburo a más del 70% de la mano de obra disponible, esa columna vertebral olvidada de este país, para que se animen a contratar, deberían acompañar un plan de inversión, crédito, mercado interno, o sea, no solo levantar la palanca de la jornada y mandar, hace falta otras cosas, aparte de abaratar el trabajo, flexibilizarlo. Sin embargo, lo que aparece es la palanca de la jornada, sin que haya motor nuevo, y es como pretender que un teléfono viejo compita con uno nuevo, cambiándole solamente la pantalla. Cuarto, no es cierto que el empleo formal se desplomó desde el año 2011 y que viene igual todos los años, porque entre el 2020 y el 2023 creció un 9% aproximadamente. Entonces, si el relato oficial es todo está destruido y por eso tenemos que hacer esto, está medio flojo de papeles el argumento, porque una parte del empleo formal creció, no para tirar cohetes, claro, pero creció. Entonces, ¿por qué tanto apuro? ¿Por qué tanto vamos a romper todo para que empiece algo nuevo que nadie vio? Quinto, el adorno internacional. Mira, nosotros también estamos reformando, pueden decir, pero si mirás lo que dice la OIT, lo que dicen los países desarrollados, ahora vamos a mostrar ejemplos de los países desarrollados, o lo que dice el siglo XXI es menos horas, más bienestar, trabajo decente, y acá quieren más horas, menos indemnización, mínimo salario cuestionado, o sea, estamos bailando al revés, ¿no? Pregunto, ¿y cuándo nos vamos a enterar de que no todo lo que brilla es oro y que modernizar no siempre significa mejorar para el trabajador? Porque claramente esta modernización es mejor para el empleador, no para el que pone el pellejo todos los días, ¿eh? Ahora bien, abramos otra pestaña de la cabeza, la contradicción con los países desarrollados. ¿Cómo es posible que allá hablen de reducir la jornada laboral, mejorar la calidad del empleo, mientras acá quieren alargarla? Porque la lógica es distinta. En los países que están ganando, los desarrollados, hoy la productividad ya no se mide en horas, se mide en valor agregado, en creatividad, en tecnología, en condiciones, porque con una ciencia y una técnica mucho más desarrollada, la productividad del trabajador es mucho mayor. Se pueden dar el lujo de pensar en reducción de la jornada laboral. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿por qué acá quieren meter más horas si no hemos completado todavía la industrialización? Si la productividad está estancada, si los salarios están devaluados. Después no digamos que falta trabajo barato, digamos que falta trabajo decente. Y ahí entra el nudo. Cuando vos rompés la noción de trabajo decente, estás entrando en la lógica de explotación y precarización, y eso no es modernización, es degradación, es explotación cruda. Dice el dicho, quien no arriesga no gana, pero también vale, quien se anima a perder derechos muchas veces no gana nada a cambio, porque si te suben la jornada, pero no te suben el salario real, si te bajan la indemnización, pero no te aseguran el empleo, si te prometen serás registrado, pero termina en un serás flexible, ¿qué es lo que ganas? La conclusión directa es, esta reforma, tal como la venden, es un truco de magia barato. Te muestran el conejo que vas a atrapar, más empleo, pero se olvidan de esconder la mano. Van a abrir la caja con menos protección, menos salario, más horas, y cuando la economía caiga, porque ya estamos en recesión, ya estamos en caída, esos empleos que se habrían creado serán los primeros en desaparecer porque no se sostienen en derechos, se sostienen en comodidad del empleador. Así que a vos que escuchás, que laburás, que vigilás la factura, que te aguantás el tránsito, que pagás la luz y agua, ¿estás dispuesto a que te digan trabajá más horas, cobrá menos, estate más expuesto con la promesa de que esto va a generar empleo? Porque a mí me parece que es justo al revés. Tienen el empleo como excusa para sacar derechos, no los derechos como base del empleo, ¿eh?
En resumen, la reforma laboral de Milei es menos remedio para el empleo y más recorte de derechos con excusa de empleos. Y si lo traducimos a términos humanos es cómo aumentar tu jornada de gimnasio para ponerte más fuerte, cuando lo que realmente harías sería descansar, cocinar bien, cambiar la alimentación y levantar bien el peso, porque en lugar de eso te cargan más repeticiones, menos descanso y te dicen que estás haciéndolo por tu bien. Y no es por tu bien. Termino con una frase que quedó pegada, ¿no? Trabajo digno no es más horas, es mejores condiciones. Y pedir eso no es excesivo, es lo mínimo que se puede pedir. La derecha también está triunfando en Europa, pero no son tarados, no son suicidas. Están planteando otra cosa. Claro, sobre una base tecnológica mucho más desarrollada que la nuestra. Y si en lugar de abaratar el empleo, le ponemos más énfasis en otras cosas que podría hacer el Estado, en infraestructura, en energía, etcétera, etcétera, para abaratar las producciones y hacernos más competitivos, ¿por qué siempre por el costado más fino, por el eslabón más fino? Termino. Con esto, gracias por escuchar. Está en debate. Dimes y diretes para todos los gustos. Cada uno lee en la reforma lo que quiere leer. La grieta lo hace posible.